tratados y el punto de vista que hemos dado. Entonces, bueno, pues si te parece, comenzamos. Vamos con ello. Entonces, comienzo yo y lo primero, ¿cuál es el objetivo del tema de hoy? Fijaos que hemos dicho Carlos V, el último emperador de Roma. Bien, nosotros lo que vamos a tratar en nuestra presentación es de ver cuál es el significado histórico del reinado de Carlos I de España, V de Alemania, y el significado histórico de la monarquía hispánica, de lo que fue el Imperio Español. Nosotros no vamos a entrar a los detalles, a los pormenores del reinado de Carlos V. No vamos a ir al detalle de sus guerras, sus logros o de su biografía personal. Eso será mencionado sucintamente. Lo que nos interesa es cuál es el significado histórico del reinado de Carlos V y en general de la monarquía hispánica y del Imperio Español. Decimos significado porque consideramos que los acontecimientos históricos tienen un significado, hacen un antes y un después, o meten en el proceso histórico-político de una civilización determinadas cartas o sacan determinadas otras. Entonces, generan corrientes en el proceso histórico. Bien, pues en la medida en que los distintos reinados o momentos de la historia relevantes tienen un significado e introducen o quitan cartas del juego histórico universal, el reinado de Carlos V y la monarquía hispánica habría significado algo en la historia universal. Nosotros vamos a intentar discernir cuál es ese sentido y significado de Carlos V y del Imperio Español. Bueno, después de esta introducción de Gonzalo, vamos a hacer una pequeña, como ha dicho Gonzalo, una breve semblanza, porque a lo mejor alguno de vosotros no tiene una visión más o menos clara de la biografía de Carlos V, tampoco vamos a entrar en exceso, pero bueno, simplemente, de alguna manera, esta breve semblanza, como os digo, nos va a servir de justificación para lo que vamos a ver posteriormente, que van a ser los 5 puntos clave, por supuesto, muy bajo nuestro punto de vista, de lo que significó el reinado, la época de Carlos V. Yo creo que lo primero que se podría decir de Carlos V es que, ¿cómo no hay una película? ¿Cómo no hay una gran película? Nos repetimos mucho, siempre decimos esto de muchos personajes históricos, pero es verdad. Bien es cierto que se hizo una serie de televisión hace un par de añitos, 2-3 años, si no me equivoco, en televisión española sobre Carlos V, que bueno, dentro de lo que somos nosotros haciendo series históricas, no está la cosa muy mal, vamos a decirlo así. Pero bueno, la elección de esta tertulia, del protagonista de esta tertulia, no es baladí, porque Carlos V nació en febrero de 1500. En febrero de 1500, ¿de acuerdo? Se acaban de cumplir 520 años de su nacimiento. Además, viene a coincidir también con el 500 aniversario de un movimiento, de un suceso, de una, entre comillas, revuelta o revolución muy importante también acaecida durante su reinado y que tiene fuerte presencia en la historia tanto de Madrid como de Toledo, como sucede con los comuneros. Pero bueno, como os digo, Carlos V nace en el año 1500 en Gante, en Bélgica. La verdad es que viene de dos familias a nivel político, a nivel territorial muy fuertes, muy potentes. Sus padres los tenemos claro, su madre Juana de Castilla, Juana I, popularmente conocida por Juana la Loca, y su padre Felipe el Hermoso, el crápula Felipe el Hermoso, podríamos llamarle, podríamos definirle de esa manera. Pero incluso a mí me parecen mucho más interesantes sus abuelos, porque sus abuelos por vía materna son ni más ni menos que Isabel y Fernando, los reyes católicos. Claro, esto ya le supone que va a heredar Castilla, Aragón, enclaves en el norte de África, el sur de Italia y, por supuesto, todas las posesiones que hay hasta ese momento en América. Y luego, por vía paterna, tenemos al emperador Maximiliano I de Austria y a su abuela María de Borgoña. Que claro, todo esto supone heredar Austria, Países Bajos, el Franco Condado, Luxemburgo y los derechos al título de emperador. Por lo tanto, más caché, más top, más sangre azul es complicado, es difícil tener. Si avanzamos un poquito en el tiempo, Carlos V llega a España entre 1517 y 1518 y no llega con buen pie, no llega con buen pie a España, las cosas como son. Es reconocido en el año 1518 por las Cortes de Valladolid como rey de Castilla. Y cuando llega a España, el gran problema que tiene es que podemos decir que es un rey extranjero. El principal hándicap es que no sabe hablar castellano. No tiene ni idea de castellano. Y de hecho le tiene que hacer, entre comillas, un poco de intérprete su abuelastra, Germana de Foix.
que es Germana de Foix, se casó con Fernando el Católico una vez que muere Isabel I. Todo esto, junto a su marcha de nuevo al corazón de Europa para defender sus intereses imperiales y dejar en España un regente, ya generó un clima muy tenso, que es el que va a desembocar en la Guerra de las Comunidades, que luego comentaremos. Para seguir avanzando, en el año 1526 se casó con Isabel de Portugal, su gran amor, su gran sustento, una figura muy interesante también. Lo que pasa es que Isabel de Portugal murió relativamente pronto, murió en 1539. Carlos V tuvo varios hijos, pero realmente a la que nosotros nos interesaría destacar es a Felipe II, evidentemente, su sucesor, y no decir sobre todo, pero sí casi al mismo nivel a don Juan de Austria, hijo ilegítimo, pero un personaje realmente fascinante y que a nosotros nos llama muchísimo la atención. ¿Qué más señalar? Pues que en el año 1556 finalmente abdicó, él no deja el trono porque muriese, sino yo creo que ya por agotamiento físico y mental y hasta espiritual, me atrevería a decir, se retira a Extremadura. A lo mejor algunos habéis estado en Cuacos de Yuste, una zona preciosa, fantástica, yo creo que ideal para relajarse. Cuando se retira de la vida política, divide sus posesiones, lo que es el imperio, el título imperial se lo deja a su hermano Fernando de Austria y el resto va a parar a Felipe II. Y finalmente, Carlos V muere en el año 1558, siendo enterrado posteriormente en el Escorial. A lo mejor alguno de vosotros, imaginamos que sí, habéis estado en el Escorial y habéis podido un poco disfrutar de su lugar de enterramiento. Bien, esto básicamente muy grosso modo, de manera muy sucinta, sería una biografía de Carlos V. Pero como os decimos, esto simplemente es mero contexto, ahora vamos a meternos en lo que nosotros consideramos que son los 5 puntos más importantes del reinado, de la época de Carlos V. Los 5 puntos que nos van a servir a nosotros para posteriormente reflexionar hacia dónde queremos ir. Y de alguna manera también en parte justificar el título de esta tertulia, de Carlos V, el último emperador romano, que yo creo que esa es la clave. El primer punto a destacar, a detallar, evidentemente aquí barremos para casa, son los comuneros. Son los comuneros, prácticamente podemos estar haciendo una tertulia con ellos solos. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Ya hemos dicho que cuando Carlos V llega a España, llega en este caso a Castilla, no llega con buen pie por esa actitud distante, al no saber castellano, al marcharse rápidamente fuera de Castilla, a ubicar en los puestos importantes de Castilla, tanto a nivel político como a nivel religioso, a flamencos, belgas y neerlandeses. Esto hizo que las grandes ciudades de Castilla se pusieran un poco tensas, por decirlo de alguna manera, contra Carlos V. Ciudades como Toledo, como Ávila, como Segovia, como Salamanca, ciudades más pequeñas como Cuenca, Guadalajara, la propia Madrid, se unen contra Carlos V, más que contra Carlos V como personaje, contra su política, por decirlo de alguna manera. Serán conocidos como los comuneros. Sobre los comuneros es interesante porque muchas veces cuesta referirse a su movimiento, si definirlo como la última revuelta medieval o la primera revolución moderna. Estaría a caballo de esas dos cuestiones. Y claro, es algo muy fuerte, yo creo, son dos conceptos muy potentes. Última revuelta medieval o primera revolución moderna. Estamos seguros que si esta definición se aplicase a cualquier hecho político de Francia, de Inglaterra o de Alemania, la tendríamos hasta en la sopa. Pero como es una cosa española y castellana, parece que pasa un poquito entre puntillas. Los comuneros realmente tenían todas las de perder, siendo claros. ¿Por qué? Porque no contaban ni con el apoyo de la Iglesia, quitando algún personaje importante como el obispo de Zamora, don Antonio Acuña, y tampoco contaban con el apoyo de la gran nobleza castellana, que es básicamente con la que se tuvieron que enfrentar. Los comuneros es un movimiento que, aunque sí tiene su apoyo en el sector del campesinado, del pueblo llano, es un movimiento muy urbano, muy de la hidalguía y de la baja nobleza, eso hay que tenerlo presente. Contaron con el apoyo de la reina Juana de Castilla, Juana la Loca, de hecho la consideran su reina a través de la Junta de Tordesillas, pero como decimos, no podían ganar, y de hecho fueron derrotados, aunque tuvieron algún éxito militar, como en Torrelobatón, pero el 23 de abril de 1521, que actualmente, como sabéis, es el día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tuvo lugar la batalla de Villalar. Fue un desastre para los comuneros. En esa batalla no murieron los grandes capitanes comuneros,
Padilla, Bravo y Maldonado. Padilla, capitán de las huestes toledanas, Bravo, capitán de las huestes segovianas, aunque hay que decir que Bravo no era segoviano, era de Atienza, de Guadalajara, y Maldonado, capitán de las huestes de Salamanca. Ellos mueren posteriormente cuando son ajusticiados. Y hay una anécdota un tanto legendaria, un tanto romántica, recogida por algún cronista y que seguramente tiene que ver mucho con, como decimos, con el imaginario legendario de los comuneros. Y es que cuando iban a ser ejecutados, y se está leyendo las acusaciones que reciben, una de ellas evidentemente es la de traición. Y claro, Juan Bravo se revuelve y dice que de traidor es nada, que más bien todo lo contrario. Y parece ser que se enfrenta un poco a sus verdugos, y en ese momento Juan de Padilla la agarra y le dice: señor Bravo, ayer era día de luchar como castellanos, hoy es día de morir como cristianos. Ante esa escena, Juan Bravo pide ser ejecutado el primero porque no quiere ver morir a tan noble caballero. Bueno, todo esto evidentemente forma parte de la mítica de los comuneros, siempre los perdedores generan mucha más, te voy a decir, mítica que los vencedores. El movimiento comunero no murió en Villalar, sino que murió prácticamente casi un año después, en febrero de 1522, en Toledo. En Toledo nace el movimiento comunero y en Toledo muere el movimiento comunero. De ahí muchas veces nuestras reivindicaciones. Y sigue existiendo gracias a una mujer. Hoy en día que se habla tanto del papel de la mujer en la historia, pues en el siglo XVI, la Leona de Castilla, María Pacheco, resistió en Toledo las pretensiones imperiales, pero evidentemente no podía vencer y tuvo que marcharse de Toledo, huir a Portugal y morir en el exilio. Realmente, de los comuneros, como os decimos, tienen mucha atracción por esa épica, por la anécdota que os hemos comentado de la decapitación, porque es un suceso histórico que también genera muchas leyendas muy vinculadas evidentemente, por ejemplo, a la ciudad de Toledo, como la famosa leyenda de la comitiva espectral del obispo Acuña. De hecho, Toledo tiene, por decirlo así, una santa compañía gracias a esta leyenda vinculada a los comuneros, que además se desarrolla dentro de la catedral, ni más ni menos. También tiene una parte de manipulación, por querer ver o aplicar elementos de los comuneros al siglo XX, siglo XXI, querer asociar comuneros con otros movimientos políticos que nada tienen que ver del siglo XIX, siglo XX o siglo XXI. Hay errores como, por ejemplo, la cuestión de las banderas. Muchas veces habéis visto el morado comunero, falso. En Villalar solo hubo rojo carmesí, que es el color de Castilla. ¿De acuerdo? Ha sido, es y deberá ser. Por lo tanto, y en resumen, consideramos que las comunidades de Castilla, a pesar de ser una victoria absoluta y aplastante para Carlos V, fueron un toque de atención para que asumiese que el centro, que el corazón de su imperio debía ser Castilla. En este sentido, nosotros consideramos que si vamos a seleccionar 5 momentos de la historia del reinado de Carlos V, en cada uno de ellos hay una significación. El movimiento comunero, la revuelta comunera, son 2 cosas. La asunción por parte de Carlos V de que Castilla va a ser la parte fundamental del proyecto imperial que él va a dirigir, y por otro lado, en Castilla esa revuelta acaba convirtiéndose a posteriori, tras la victoria de Carlos V, en la asunción por parte de Castilla de que iban a estar integrados en un proyecto más vasto, que era el de la monarquía hispánica, el del imperio. La revuelta comunera es el engarce entre el imperio y Castilla y el imperio. Un engarce a costa de guerra, pero cuyo resultado final es que al frente de ese imperio está lo castellano, y lo castellano se convierte a su vez en abanderado de ese imperio. Punto número 1 para comprender el reinado de Carlos V, el papel de Castilla. Punto número 2, este es para mí el más importante. Carlos V se enfrenta a la Reforma protestante. Le surge en plena Europa la revuelta de Lutero. Y esto no es cuestión menor. La revuelta luterana es algo más que una revuelta contra una iglesia católica corrupta que vende la salvación, que vende el tiempo en el purgatorio, más allá de las corruptelas, de las podredumbres de la institución eclesiástica de Roma. La Reforma protestante era un cambio completamente antropológico. Lutero lo que estaba poniendo sobre la mesa era algo que hasta ese momento en Europa no se había dado. Era lo siguiente: la idea de que la trascendencia, los cielos,
el merecer la otra vida, no dependía de nuestras obras, sino solo de la pura fe. Era una reducción del horizonte de trascendencia a lo puramente devocional. Eso no había pasado ni en época pagana, ni en el gran ciclo católico, que es el medievo. Tanto en época pagana como en época católica salvan las obras, salva el mérito, ya sea el mérito de los héroes, ya sea el mérito de los santos. A partir de Lutero cambian las cosas. Lutero plantea que el hombre no puede hacer méritos frente a Dios. Solo le salva la fe. Posteriormente, Calvino, tirando del hilo de Lutero, dirá que siendo así, el único lugar donde se hace mérito es en la tierra, y el mérito terrenal es la riqueza material. Y aparecerá la doctrina puritana, calvinista, que después desarrollan también los presbiterianos, con Adam Smith a la cabeza, ¿verdad?, en La riqueza de las naciones, la idea de que es el éxito material y económico lo que realmente debe consagrar la actividad humana, porque es lo único en lo que realmente hay mérito. Hasta el punto de que Calvino dice que estás predestinado. No sabes nada de lo que va a pasar, es elección libérrima de Dios. Lo único que te da pistas de que eres salvado de Dios es que a lo mejor eres rico económicamente en la tierra. Bien, eso no había pasado nunca en la historia de Europa. En este sentido, Lutero tiene una inmensa fuerza subversiva, con la cual además pretende corromper también el imperio. ¿En qué sentido? Lutero está planteando a través de su reforma que van a ser los propios príncipes alemanes dentro del imperio los que van a elegir su religión y van a emanciparse de la autoridad imperial. Lutero propicia lo que podríamos llamar, a partir de ahí, no solo Lutero, lo va a explicar también mi compañero Daniel respecto de Francia, pero Lutero junto con Francia van a incentivar el desarrollo, vamos a llamar, de los nacionalismos, de la vocación nacionalista. Esto es, romper el marco de una autoridad superior a la que se supeditan los distintos órganos que le integran, las distintas naciones que le integran, y romper la unidad religiosa, la idea de que la autoridad religiosa suprema está en el emperador y en el papa. Ese principio de unidad orgánica que unía la cristiandad a lo largo de época medieval se va a romper con la reforma luterana. La reforma luterana es contra el imperio y contra el papa, y en nombre de la fe contra las obras. En este sentido es subversiva contra la tradición católica, pero contra la propia tradición de Roma. El imperio romano ya es un principio unificador de lo diverso conforme a una autoridad política que trasciende las autoridades regionales y conforme a una autoridad religiosa que trasciende las distintas variantes religiosas del imperio. Lo explicaremos después, pero a las romanitas de la antigüedad le continuó la cristianitas del medievo. La reforma luterana es un ataque directo a esa cristianitas medieval. Entonces, si un primer dato del reinado de Carlos V son las comunidades, y con esto básicamente lo que queremos decir es la entrada de Castilla en el proyecto imperial y la entrada del proyecto imperial en Castilla, el segundo problema que realmente tiene que hacer frente y que es devastador es la ruptura de lo que se llama el ecúmene medieval, la ruptura de la cristiandad, por culpa de la reforma protestante y de los distintos movimientos protestantes que vendrán después. Aquí nosotros planteamos que la famosa dieta de Worms, cuando está intentando negociar con Lutero, Carlos V se equivoca. Pues pretende tener la actitud de un caballero medieval respetuoso. Va a hacer lo mismo con el rey de Francia. Se equivoca. Lo correcto hubiera sido decapitar a Lutero allí mismo. Lo digo así de claro. Estás frente a una amenaza que acaba de empezar y que puede tener un recorrido corrosivo. Creo que no entendió bien en ese momento lo que estaba pasando. Y directamente a un hereje de ese calibre se le corta la cabeza. No lo hizo y finalmente, aunque guerreó y luchó contra los luteranos, luego lo veremos, lo mencionaremos, la guerra de los 30 años, la paz de Westfalia, mucho tiempo después, pues es finalmente la victoria luterana sobre el ciclo católico europeo. El ciclo católico europeo lo van a poner fin los protestantes. Muere en la paz de Westfalia, tiempo después de Carlos V. Si hubiera cortado la cabeza a Lutero, igual las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, segundo gran elemento del reinado de Carlos V, el problema luterano. Pero hay más. Hay un problema francés y hay un problema con el Papa, que tiene que ver con las naciones. Bueno, después de la conos y cabeza de Lutero, realmente, como ha dicho Gonzalo, aunque le hubiese cortado la cabeza, Carlos V seguía teniendo problemas eminentemente europeos.
y problemas dentro de la cristiandad, y problemas entre vecinos. Esperamos que ningún francés se ofenda, pero es que aquí hubo una traición total y absolutamente rotunda a la esencia europea, que en ese momento era una esencia cristiana y católica, porque estamos hablando antes, incluso todavía de todos los jaleos con Lutero. Y es que el rey de Francia, Francisco I, no lo entiende. O tal vez, mejor dicho, no lo quiere entender, o no le conviene entenderlo. Tal vez Francisco I a priori pensaba que la disputa inicial con Carlos V simplemente era una cuestión por la hegemonía europea, pero no, esto iba mucho más allá, mucho más allá. Y si Carlos V se equivocó no ejecutando a Lutero, que bueno, yo creo que con haberle encerrado hubiese bastado, pero bueno, Gonzalo aquí es más cañero que yo. Con Francisco I pasó lo mismo. Si cuando las tropas españolas vencen a las francesas en la batalla de Pavía en el año 1525 y el rey de Francia, ojo, esto es muy importante, el rey de Francia fue apresado. En un primer momento las tropas españolas no se dieron cuenta. Simplemente vieron a un tipo muy bien vestido, o sea, un gran noble, un gran aristócrata. Claro, ya cuando dicen que habéis cogido al gordo, no porque fuese gordo, sino por lo que suponía, que habéis cogido al rey de Francia, a Francisco I. Pues Francisco I se le trajo a España, se le trajo a Madrid y se le encerró aquí. Se le encerró aquí en la Torre de Lujanes, efectivamente. Claro, Carlos V se pensaba que Francisco I iba a ser un caballero medieval, porque Carlos V también tenía mucho de caballero medieval, y pensaba que negociando con él, Francisco I iba a respetar el hecho de no enfrentarse a España, de no atacar el norte de Italia, de no atacar las posesiones españolas, Milanesado, Franco Condado, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Pero evidentemente Francisco I, como buen francés, aceptó, pero luego volvió a sufrir un ataque de chauvinismo clarísimo y rotundo, incluso importándole mucho más acercarse al gran enemigo, no solo de Carlos V, sino de toda Europa, que era el Imperio Otomano, acercarse a él con tal de luchar y de perjudicar a Carlos V y por ende, evidentemente, al Imperio y a España. Y Francisco I buscó aliados, y aparte de esa cercanía con el mundo musulmán, con el mundo otomano, que luego comentaremos también, encontró apoyos en Inglaterra, con Enrique VIII, encontró apoyo con las ciudades italianas, algunas de ellas, y también encontró un apoyo inicial en el Papa Clemente VII. Y esto es curioso, porque si tenemos a Carlos V como el gran adalid de la cristiandad, el gran paladín de Dios, del Dios católico, el Papa se pone en contra. Puede suponerse que por un miedo al poder del imperio, al poder del emperador, pero que no lo justifica. Y evidentemente Carlos V atacó al Papa. Carlos V no se andaba con muchas tonterías. Y atacó al Papa, que en ese sentido era mucho más fácil que atacar a Francia e iniciar una nueva guerra en el corazón de Europa, etc. Y las tropas españolas y alemanas fueron a Roma. Y atacamos Roma. Pero ¿qué pasa? Que aquí, digamos que la cosa se le fue un poco de las manos a Carlos V. Las tropas españolas y alemanas no cobraban, y al no cobrar, saquearon Roma. El famoso concepto, término de la furia española, ¿os suena? Que no solo se aplica como jugábamos antes al fútbol, sino viene de esto, del año 1527, cuando las tropas españolas, y ojo, alemanas también hay que decirlo, saquean Roma, pero no solo a nivel económico, sino de todo tipo. Y si hubiesen pillado al Papa, a lo mejor Clemente VII sí hubiese perdido la cabeza. Menos mal que se escondió en el castillo de San Angelo y pudo evitarlo. Pero bueno, esto realmente sí fue un toque de atención, no tanto para Francia, como sí para el Papa, porque el Papa en ese momento se da cuenta que no puede ir contra el emperador. Yo creo que realmente seguía sin entender lo que significaba la figura de Carlos V como emperador, luego lo comentaremos. Y hay una reconciliación. Año 1530, como los antiguos césares, como los antiguos grandes emperadores,
es coronado emperador por el Papa Clemente VII, como os decimos. Pero para cerrar esta cuestión, no deja de ser cuanto menos significativo que dos elementos tan importantes en Europa, como son Francia y como es Roma, como es el Papa, no entiendan realmente lo que significa el proyecto imperial. No entiendan que realmente se cernía un terrible peligro sobre Europa. Y ese peligro estaba llamando a las puertas del Mediterráneo. Ese peligro, como lo comentaremos, llegó hasta Viena. Y el único freno fue Carlos V. Lo comentará después mi compañero Daniel, se refiere obviamente a los turcos, al Islam. Pero fijaos que en realidad aquí lo que ha pasado en la lucha contra el Papa y contra el rey de Francia es que frente al proyecto tradicional europeo de imperio, Francia ya está funcionando como una mera nación. Está en un juego de tronos, en un juego de voluntad de poder, de nacionalismos contra otros nacionalismos por esferas de poder, sin entender que a lo que se debe Francia es a la cristiandad y se debe por tanto al emperador y al Papa. Entonces, el significado histórico de la lucha contra Francia y contra el Papa es de nuevo la lucha contra una subversión. Por eso yo considero que al rey de Francia tendría que haberlo decapitado y al Papa también. Al parecer en el saco de Roma había pintadas en castellano en las paredes de Roma que decían «Muerte al Papa, viva el emperador». Esa es la clave que podría haber salvado a Europa de la subversión. Muerte al Papa güelfo traidor que no entiende el proyecto de la cristiandad y larga vida al emperador que está encarnando el imperium pagano, ahora católico y cristiano, a través de España. Muerte al Papa, viva el emperador. El siguiente elemento importante del reinado de Carlos V, pues si hemos dicho comuneros, protestantes, nacionalismos y Papa traidor, el siguiente elemento fundamental y glorioso es la conquista de América. El proyecto de la conquista de América. Este es un imperio civilizador, como decía Gustavo Bueno. El imperialismo es una continuación del nacionalismo más allá de las fronteras de una nación. Los imperialismos son esa proyección que hace Inglaterra, Holanda o Bélgica sobre otras regiones del mundo para explotarlas como si fueran termitas, mediante un colonialismo opresor. El imperio español no funciona así. Bartolomé de las Casas lamenta lo que está pasando en las Américas y Carlos V organiza la llamada controversia de Valladolid, donde los sabios eclesiásticos de Valladolid y de España se reúnen para saber si hay razón moral suficiente, si hay ética que nos indique por qué debemos conquistar América o no. Ningún imperio ha hecho eso. El único imperio que se ha planteado si tenían razón moral para hacer imperio fue el español. Y la controversia de Valladolid se resolvió. Y dijo, nuestro sentido de ir a las Américas es rescatar a los indígenas de la barbarie y llevarles el mensaje de Cristo. Porque están en la barbarie, en los sacrificios humanos y en el canibalismo. Y nosotros vamos a sacarles de los sacrificios humanos, del canibalismo y a través de lo que llamaron en Valladolid el derecho de gentes, que sería el antecesor de los derechos humanos, vamos a descubrirles la dignidad esencial de toda criatura humana. Dignidad esencial ejemplificada por Cristo en la cruz. En este sentido, la aventura americana es la de un imperio civilizador e integrador, que continúa la cristiandad medieval a través del imperio de la monarquía hispánica, llevándolo a las Américas. Y esta es una de esas cosas que, por decirlo así, le salió bien a España. Igual que con Lutero no nos salió bien, al final ganarán los protestantes, igual que con Francia y el Papa no nos saldrá bien, finalmente el Imperio Español entra en retroceso conforme estas potencias de la Ilustración avanzan, en América sí se consiguió hacer hispanidad y se consiguió hacer un imperio civilizador, que siempre podrá ponerse en contraste a los imperios imperialistas y depredadores del mundo anglosajón en Norteamérica, o como he dicho antes, del Congo belga, de Holanda, en Sudáfrica o de Alemania. Entonces, el imperialismo es una continuación del nacionalismo, el nacionalismo es una fuerza subversiva contra el ideal del imperio, el imperio es civilizador e integrador, y eso es lo que hizo España en las Américas. Y esto es uno de los rasgos fundamentales del reinado de Carlos V. La aventura americana, que a nuestro entender es así, salió bien. Pero decía mi compañero Daniel, oye, es que además había una amenaza sobre Europa
que Francia es que no le importó traicionar a Europa y pactar con ellos. Hablamos del Islam, de los turcos. Efectivamente, porque si en un extremo del Mediterráneo teníamos un imperio, Carlos V, el Imperio Español, en otro extremo del Mediterráneo había también otro gran imperio, otro gran y poderoso imperio, el otomano. Muy brevemente, si el Imperio Español estaba dirigido, el Imperio Europeo, el Imperio Alemán está dirigido por un gran personaje como era Carlos V, las cosas como son, el Imperio Otomano también. Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico, que llega a llamar a las puertas de Viena. Es que el peligro ya no solo es Europa Oriental, es que Viena es centro Europa. Y si cae Viena, Alemania, Francia, aunque bueno, Francia parece que le daba un poco igual. Hasta ahí llega el peligro turco. Pero es que el peligro musulmán no solo viene por tierra desde Europa Oriental y Central, sino también viene a través del mar, a través del Mediterráneo, con los piratas berberiscos, donde también hay un gran personaje, Barbarroja. Carlos V tiene que luchar contra Solimán el Magnífico y contra Barbarroja. Y tiene sus victorias y sus no victorias o derrotas, como pasó con los berberiscos en el fracaso de Argel en 1541. Realmente, con el mundo musulmán, Carlos V podemos definirlo bien como tapón, como freno. Donde realmente sí llegan los éxitos es con su hijo, con sus hijos, mejor dicho. Felipe II y Juan de Austria. Lepanto, Túnez, todos recordaremos. Ahí sí que llegó el gran éxito contra el musulmán. Pero Carlos V, desde su posición como gran príncipe europeo, como gran príncipe cristiano, como gran emperador, sabía que su rival estaba tanto arriba como abajo, tanto al norte como al sur. Sabía que tenía que frenar al Imperio Otomano y a los berberiscos, y que era uno de sus grandes proyectos de gobierno, uno de sus grandes proyectos militares. Y ahí sí que no había marcha atrás, porque la marcha atrás era que los musulmanes llegasen de nuevo a Andalucía, porque los piratas berberiscos saqueaban las costas españolas. Eso Carlos V lo sabía, Carlos V no podía permitirlo. Y hay que decirlo, prácticamente en el Mediterráneo actuó solo. Apenas contó con el apoyo europeo. Parece que el resto de Europa no entendía el peligro que era el Imperio Otomano. Pero bien, con esto yo creo que cerramos estos cinco grandes puntos del Comuneros, Lutero, Francia y el Papa, la conquista de América y la lucha contra el Islam. Los berberiscos en el norte de África y el turco al otro lado en el Mediterráneo oriental. Cada uno de esos frentes nos está señalando lo mismo. España, a través de la monarquía del imperio de Carlos V, está encarnando el arquetipo del imperio y lo está tratando de actualizar y mantener. Y tiene que luchar contra el enemigo musulmán, contra el enemigo interior protestante, contra la subversión de Francia. Y ese es el proceso en el que entra Carlos V y ya entra el imperio español hasta su fin. Esa es la guerra del imperio español. Entonces, a partir de aquí, nosotros entendemos que el imperio español está siendo la continuación de algo. Está encarnando algo que viene de antes y que, por desgracia, España tuvo que hacerlo frente como ya una corriente de subversiva que podía romper con lo que había sido hasta ese momento la tradición política europea. Porque nosotros lo decimos en alguna de las rutas que hacemos. Carlos V, el imperio de Carlos V es el mayor y el mejor reflejo de lo que significó el imperio romano. Las romanitas, la cristianitas y la hispanitas en Carlos V van de la mano, porque hay un auténtico ideal imperial, porque Carlos V asume el papel de Adriano, de Trajano, de Constantino, de Teodosio y, por supuesto, de Carlomagno. Carlos V lo tiene clarísimo. Como primera Austria que hace nuestra historia, él sabe que el reflejo del Imperio Romano está en sus manos. Y ese reflejo está en peligro. Y él, como emperador universal, prácticamente tiene que morir defendiéndolo. Es una persona con una visión, con unas miras intelectuales y políticas alucinantes, como pocos en la historia. Nosotros entendemos que es el personaje que mejor define la esencia europea
basada en la tradición romana. Efectivamente, consideramos que el ideal político por excelencia de la tradición europea es el imperio, que este imperio tiene sucesivas encarnaciones, es capitaneado por distintos pueblos o naciones. España lo capitanea durante casi 300 años. La capitanía que hace España del proyecto tradicional europeo de imperio sería la continuación de eso que ha llamado mi compañero Daniel la romanitas, la cristianitas y la hispanitas, como siguiente encarnación del ideal del imperio. Ahora, este imperio se enfrentó no ya a otros imperios en una especie de lógica de juego de tronos, sino que se enfrentó a una fuerza subversiva, que fue la herejía protestante. El verdadero enemigo del imperio no fueron los turcos ni los moros. Eso estaba ahí desde antes. Ya en la Edad Media hay un problema entre la cristiandad y el islam. Aquí lo que ocurre es que desde dentro de la cristiandad surge una fuerza corrosiva que desmonta la cristiandad por dentro, en la que Francia tiene un papel fundamental. Las guerras italianas en tiempos de Gonzalo Fernández de Córdoba ya son guerras contra nacionalismo francés, y por supuesto la reforma protestante que incentiva los nacionalismos y que produce el cambio antropológico, el giro antropológico luterano, por el cual el sentido de la vida se resuelve en la riqueza material y no puedes hacer méritos frente a Dios. En el momento en que se te cierra la puerta para por tus méritos merecer los cielos, estás abocado o a ser un puritano que siga rajatabla una verdad revelada, como ha ocurrido con el salafismo musulmán. Estás obligado entonces a seguir a rajatabla una verdad revelada o, tarde o temprano, dejar de lado las verdades trascendentes y dedicarte a la materia, que es lo que ha pasado en Occidente. El giro luterano es entonces la gran fuerza disruptiva a la que tuvimos que hacer frente. En este sentido, si la monarquía hispánica y Carlos V significan cristianitas, romanitas, cristianitas, hispanitas, esto en términos teológicos es una palabra griega que no sé si la voy a pronunciar bien. En teología esto se llama katejon. Es una palabra griega que significa obstáculo providencial. El imperio español fue el obstáculo providencial para evitar el avance de las fuerzas de la subversión, encarnadas por Francia, por Inglaterra, por los rebeldes de Bélgica y de Holanda y por la reforma luterana. Y este obstáculo providencial luchó hasta agotarse, pero fue derrotado. La paz de Westfalia es la derrota de la alternativa española. España pretendía actualizar en tiempos modernos la tradición europea. Lutero pretendía en tiempos modernos romper con la tradición europea y generar otra cosa. Bien, esa otra cosa es la que ganó la guerra. El proyecto español fue derrotado. La significación histórica del Imperio Español y de Carlos V es entonces la de ese obstáculo providencial, de ese último emperador romano frente a las fuerzas de la subversión que habrían ganado la guerra. ¿Esto a dónde nos conduce? Y aquí ya vamos a abrir la tertulia a todos vosotros. Mirad, nos conduce, y lo hemos hablado tú y yo, a que obviamente España, una vez derrotada, incluso ya con la llegada de los Borbones, cambia la dinastía, comienza el proceso de ilustración, modernización, afrancesamiento y demás. Bueno, pues llegamos a la idea de que podríamos decir, como ha dicho por ejemplo Pérez Reverte, que nosotros en el siglo XVI y XVII en las guerras de religión nos equivocamos de Dios, que en el Concilio de Trento nos equivocamos de Dios, que España tenía que haber sido luterana. ¿Esto qué significa? Que España lo que tiene que hacer es asumir la derrota como una derrota providencial, querida del destino, y España tiene que hacerse moderna. Es decir, tiene que asumir que su proyecto de nación, de ser humano, de tipo humano, es el de la modernidad. Y a partir de aquí puedes llevarlo hasta el final y decir que España está incompleta. Así lo plantean, por ejemplo, determinados sectores de la izquierda y del separatismo. España está incompleta. Mientras no se acabe con la monarquía y no se establezca el derecho de autodeterminación, seguimos siendo continuación de la España rancia que debía haberse puesto del lado de Lutero en Trento. Es como una continuación hasta sus últimas consecuencias de la leyenda negra. Bien, pues estarían aquellos que piensan, bueno, pues bienvenida esa derrota, seamos modernos hasta el final. Otra opción es la de aquellos que podrían decir, me encierro en la Torre de Marfil
en la nostalgia de las glorias imperiales. Nostalgia vana. La nostalgia vana, y me dedico a estudiar y pormenorizadamente el siglo de oro e idealizar el siglo de oro. Hacer un fetiche del siglo de oro español. Pues no nos vale tampoco esa opción. Nosotros consideramos que la opción es intentar dar un renovado horizonte a España respecto de lo que tenga que venir. Un horizonte que no puede ser ni dar marcha atrás y hacer un fetiche del siglo de oro, ni asumir plenamente que nos ganaron la guerra y que tenemos que ser una nación post-luterana. Europa entera es post-protestante. El modelo antropológico de Europa es el que deriva de la herejía protestante y la Ilustración. Vivimos imbuidos de las consecuencias últimas de la Reforma. Las consecuencias últimas de la Reforma que nos pueden llevar a decir que España está bien como está, una nación moderna, ya está, un tentáculo más de la globalización, o podemos llegar a decir que incluso quiere un paso más allá y generar, como dijo Joan Tardá en el Congreso de los Diputados, la República Confederal de los Pueblos de Iberia. Y entonces poner fin definitivamente a la historia de España. Bien, esa sería una opción. Asumir el proyecto filoprotestante en el que está imbuida la civilización occidental. Que jamás será la nuestra. Jamás es nuestra. Esa opción nunca es la nuestra. La otra opción es la de la Torre de Marfil. Tampoco. La nostalgia vana, el fetiche histórico, el siglo de oro. Tampoco. Nosotros consideramos que hay que, entendiendo nuestra historia, abrirse a un repensar y reinventarse nuestro país. Desde nuestra esencia y nuestra verdad, repensar y reinventarnos cuál es el sentido que puede tener a día de hoy España y los españoles para el siglo XXI. Y por nuestra parte poco más, empezamos la tertulia, os pasamos la palabra, muchas gracias por atendernos. Bueno, está abierto. Bueno, coméntame un poco si quieres mientras ellos se deciden. ¿Tenéis algo que quieran comentar algo ya? ¿Hay alguien que se lance ya? Dudas, más que nada curiosidades. Cuando habéis dicho realmente que cuando se incorporó a tomar posesión de España, de su trono, que no sabía hablar español, Sí. su abuelo se preocupó bastante y mandó, creo, a Luis Cabeza de Vaca para que le instruyera un poco en la costumbre, moda y en la lengua hispana. Entonces, no... Cuando llega aquí nada. Es un flamenco empedernido. Es un flamenco total. O sea, la visión que tenían los castellanos y aragoneses, los españoles en general, de un rey, el último gran rey, por decirlo que tenían, Fernando el Católico. La imagen de Fernando el Católico y la imagen de Carlos V, por mucho vínculo que tuviesen sanguíneo, estaban las antípodas. Y cronológicamente tampoco se llevaban mucho. Vamos, prácticamente no se llevaban nada. Entonces fue un shock cuando llega, porque además llegó siendo adolescente, estamos hablando de 17, 18 años, rubio, ojos claros, sin barba, unas vestimentas de colorines, muy llamativas, muy recargadas, e insistimos, sin hablar. Que le hablase de intimidad como hacían otros, ahí no te vamos a decir. Pero sin hablar directamente castellano, fue una barrera. Él mismo generó esa barrera. Barrera que, todo hay que decirlo, la superó. Se castellaniza. O sea, se hispaniza totalmente. Él acaba siendo un rey español. Yo creo que a partir de 1525, porque también no solo tiene jaleo en Castilla con los comuneros, también lo tiene en Valencia y Mallorca con las germanías, aunque es un poco más social. Ahora hay más detalles. Tiene las Claro. bancarrotas, no hemos mencionado las bancarrotas, que sea otro supuesto. problema que tuvo, cómo vivió siempre de dinero prestado por los banqueros judíos. Es que eso da para un debate entero, ¿no? No lo hemos mencionado. Pero el caso es que Carlos V, cuando llega a España, él llega sin todavía entender a lo que viene, pero Castilla tampoco sabe lo que está recibiendo. Nosotros interpretamos que la guerra de las comunidades es el proceso sangriento a través del cual terminan de engarzar dos piezas. Y es que el imperio no es, por decirlo así, una voluntad de poder de una nación, sino la encarnación que hace una nación de un arquetipo. Entonces se acaba encarnando el arquetipo del imperio por parte de Castilla y lo asume, pero también el rey entiende que Castilla va a capitanear esa encarnación. Se produce el maridaje del imperio castellano. El imperio español tiene sobre todo alma castellana. Totalmente. Entonces, la idea de un arquetipo de imperio que vive sucesivas encarnaciones, sucesivas plasmaciones en la historia, es para nosotros el ideal supremo de la tradición política europea.
Y quien va a subvertir eso, claro, es una Francia traidora, que ya tiene vocación nacionalista en las guerras de Italia, de Gonzalo Fernández de Córdoba, ya está funcionando así. Se plantea que lo que hay es un tablero y un juego de tronos, no hay cristiandad. El problema es que antes se había construido una cristiandad a partir de lo que había sido el Imperio Romano. El Imperio Romano no tiene subversión dentro de sí, no hay nacionalismos que lo fragmenten. Entonces, nosotros lo que consideramos es que el significado del Imperio Español es una última encarnación, o de las últimas encarnaciones que hay en la historia de Europa, del proyecto tradicional político europeo. Y por supuesto, pues ganan los malos, entre comillas. Es decir, ganan los malos y surge el proyecto actual, que tiene que ver mucho con eso que llamaba el giro antropológico luterano. Nunca antes en la historia de Europa se había planteado que en una religión no hubiera ni méritos, ni palabras, ni acciones, ni pensamientos que te trasladaran a la trascendencia, es decir, que se cerrara completamente la puerta a la trascendencia para los hombres. Solo ocurre ya con Lutero y sobre todo con Calvino. Claro, las consecuencias de ese giro antropológico son terribles. O te haces un puritano, como ocurre con algunos sectores del puritanismo protestante, o como ha ocurrido con el salafismo musulmán, o te entregas a la materia, como propone en cierta medida Calvino cuando dice, oye, pues si de la trascendencia nada se sabe, hagámonos ricos. A ver, Fran, que te gusta la controversia. Muchas cosas, me ha encantado la charla, yo no estoy de acuerdo en nada, pero somos muy amigos y hablaremos más a fondo. Pero te voy a recordar que del concilio, a todos, en el concilio de Constanza, el emperador Segismundo se encontró con Jan Hus y salió para el suplicio. Es decir, lo que tú dices que tenía que haber hecho Carlos V lo hizo Segismundo 100 años antes, en el concilio de Constanza. En la lucha con Solimán el Magnífico, la parte del imperio, digamos, de Austria, el archiduque de Austria era el hermano de Carlos V, que era Fernando. Fernando fue luego emperador también, Sí. porque fue emperador incluso antes de que muriera Carlos V. Sí, porque Sí, le entregó el con imperio, Ateca, lo ha le dicho. dejan Exacto. como comentado. Bueno, Fernando I es un emperador muy interesante. Si se lee sobre la reforma y la combinación de reforma y humanismo renacentista que se da en la zona de Hungría en 1524-26, es la batalla de Mohacs, donde los húngaros son vencidos y la corona de Hungría pasa Austria. a formar parte del Sacro Romano Imperio, Sí, sí. que tú eres sin descendencia. Y todo eso lo había arreglado Maximiliano I. Maximiliano I es el que había hecho los dos matrimonios para conseguir lo que consiguió. En esa zona la reforma no cuenta con la oposición que cuenta feroz en la zona, digamos, de Carlos V. Es decir, se produce una simbiosis muy interesante entre el catolicismo, los calvinistas, los protestantes, lo que se encuentra en cualquier libro, es la época de la condesa Bathory, etc. Un personaje admirable, me dirás. Es un modelo. Es un sí, modelo de de reina. conducta, claramente. Isabel la Católica y la condesa Bathory. Sí, o sea, mismo nivel. La condesa Sí. Bathory que no encuentra ataque de la Iglesia porque la Iglesia católica en toda esa zona es muy débil ya. Es decir, se había permitido por parte de ese lado del imperio, para no entrar en conflicto, se había permitido que hubiera, digamos, una especie de convivencia. Hubo pues dos opciones dentro del Sacro Romano Imperio por dos hermanos, que por cierto Fernando el Católico no tenía ninguna simpatía, ni por su yerno, que era Felipe el Hermoso, ni por Carlos, tenía mucha más preferencia por Fernando, por el hijo menor. Pero vamos a ver, aquí nosotros, lo hemos dicho al empezar, no queremos entrar en los pormenores, es que los pormenores es una casuística laberíntica. Nosotros lo que queremos es destilar cuál es el significado histórico de eso que duró casi 300 años, que arranca fundamentalmente con Carlos V, cuál es el significado en el proceso histórico europeo, cuál ha sido el significado de Carlos V y del Imperio Español. Porque tiene un significado. Obviamente, si entras en los pormenores, te puedes encontrar con que en determinadas áreas, como tú mencionas, puede haber una simbiosis fértil entre la Reforma y el catolicismo. Pero al final, la clave que ha tenido su evidencia empírica en el discurrir de la historia de Europa es que la derrota del Imperio Español, la derrota, al fin y al cabo, de Carlos V, Felipe II, III, IV, Westfalia, es la derrota del proyecto católico, que a su vez era el proyecto medieval, que era el proyecto romano. Es decir, iban engarzados como anillos de una cadena de la tradición europea. Y nosotros consideramos que hay una fuerza subversiva que rompe esa cadena. Sería la imprenta. Si nos ponemos así, que digo que la imprenta fue importantísima en aquella época. Hombre, es la clave de la leyenda negra. Para Sí. generar el hábito de lectura
cultura y la llamada experiencia interior que no existía entonces. Sí, pero tú llamas la experiencia interior a lo que no es sino el libre examen, cuidado. Porque ellos lo que hacen es libre examen, y esto es una cosa que es socavar el principio de autoridad. Hermenéutica. No, ellos al fin y al cabo, mediante la nación y mediante el libre examen, socavan los principios de autoridad. Por lo cual los príncipes o las naciones se reclaman a sí mismas como soberanas más allá de cualquier emperador, y al mismo tiempo cualquiera se hace pastor. La hiperfragmentación de los protestantes tiene que ver con el libre examen. Esa hiperfragmentación les acaba peleando entre ellos, y es cuando emigran a Estados Unidos. Y se dividen, todo lo que es la dividen, hiperfragmentación dividen. de los protestantes estadounidenses. Si te gusta tanto la tradición, se recomienda la lectura de una entrevista que se hace a Henry Corbin sobre su relación con Heidegger y su estancia con Heidegger en el año 34. Me he perdido. Heidegger, hemos llegado hasta Heidegger ahora. Vale. No, sí, Henry Corbin, sí, Es que- kenoniano, vamos a decirlo así, tiene una alta valoración de Lutero. Pero, O sea, Fran, que todo es mucho más complicado. pero que no, pero si no, pues es que realmente la esencia protestante es una esencia socioeconómica. El mundo, la reforma es una reforma socioeconómica. Me quiero quitar del medio el control que ejerce el papado sobre mí. Y lógicamente a los príncipes alemanes electores a muchos de ellos les viene bien porque pueden crear iglesias, entre comillas, nacionales. No fue vivido así. Yo no soy protestante, totalmente, ¿vale? Era de época de Erasmo y de Adriano de Utrecht, que luego fue el Papa Adriano, Sí. y lo que había era un monje agustino que trataba de volver a las fuentes y era leído y entendido así como lo había sido San Hombre, Pablo. ahí- Formaba ahí- parte de toda una tradición. No, a ver, yo te diría que Y lo Bernardo he de dicho, Claraval, escucha, Lutero es un Bernardo de Claraval. lo he dicho antes. Bernardo. A ver, un momento. Sí que Está venido arriba. La reforma de la Está venido No, a ver, yo creo, lo he mencionado, que hay una iglesia católica corrupta, tan corrupta que es necesario saquear Roma en 1527. Es decir, la reforma no surge de la nada. No, claro que no. Hay una iglesia que institucionalmente es ya putrefacción. Es ya una iglesia putrefacta, que ha empezado su putrefacción ya en la Edad Media, que tiene un largo recorrido putrefacto, que no ha aceptado el concepto de imperio. El conflicto medieval entre el emperador y el papa ya está en el medievo, el famoso conflicto de güelfos y gibelinos. Y hemos tenido a Guillermo de Ockham, que ha querido cargarse la escolástica y ha predispuesto a que la fe esté por encima de cualquier otra consideración, y se niegue la metafísica y se niegue la teología. Entonces ya Guillermo de Ockham ha ido preparando lo que ha ido viniendo después. Es decir, la Iglesia está en un proceso de putrefacción, y de esa putrefacción se podía salir yendo al abismo, que para mí es el abismo Lutero, o rectificando, como tenía que haber hecho Carlos V si cortase la cabeza al Papa y hubiera seguido las indicaciones de sus soldados: muerte al Papa, viva el emperador. Pero no se puede interpretar eso como el gran demócrata realmente primero que existió, que dio libertad también a sus príncipes germanos de que eligieran la religión que quisieran. Ah, muy bien, el caos. Le No. dio libertad. Qué bonito. En ese sentido. Vale. Y después también sobre Francisco I, que habéis dicho, él se comportó como un verdadero caballero porque retuvo a sus hijos pensando que el padre iba a respetar por lo menos ese compromiso que se comprometió a respetar los territorios españoles, incluso teniendo a sus hijos que lo teníamos aquí como, digamos, garantía, y no lo hizo. Entonces yo creo que fue un gran demócrata, por llamarlo así. Vamos a ver, pero tú estás usando el término demócrata como si eso fuera una especie de bálsamo de bendición, cuando en realidad es el principio del caos. Es decir, que cada uno haga lo que quiera en su tierra, el resultado será todos contra todos y el más fuerte se comerá a los demás. Surgen los imperialismos, la idea de que una nación puede depredar en torno suyo, no van a surgir hasta que triunfa la Reforma Protestante. Los imperios protestantes tienen una vocación completamente depredadora. El Imperio Católico Español tiene una función civilizadora. Lo ha dicho. Eso es una evidencia Lo ha dicho histórica. Gonzalo, el mundo protestante se da la mano con Adam Smith. Adam Smith se da la mano con el mundo romanticismo y con el nacionalismo. Es toda una cadena que desemboca en Es lo una mismo. cadena que va llevando hasta ahora. Que es a lo que nosotros queremos ir con Carlos V, para no Sí. desviarnos más. Yo realmente entiendo lo que quieres decir con lo de demócrata, sino yo más que demócrata diría un poco de mano izquierda. O sea, la paz de Augsburgo permite que los príncipes electores puedan tener libertad, y a Francisco I pues no se le carga como no se carga a Lutero, no se carga al Papa. Vale, o sea, ahí puede ser más radical o menos radical. Carlos V prefiere echar el freno. Pero también es un hombre de su tiempo. Carlos V es un hombre de su tiempo y no se le puede definir como demócrata.
Y a lo que nosotros nos interesa de Carlos V es que su proyecto político, religioso, hasta casi espiritual, nos lleva a la España de 500 años después. Y cómo, entre comillas, de aquellos polvos estos lodos. Esa es la clave, de aquellos polvos estos lodos. Pero el destino yo creo que le recompensó, porque cuando él todavía vivía, había muerto Enrique VIII. Sí, eso es cierto. Sobrevive a todos. Sobrevive a todos. Bueno, pero eso es a nivel de biografía personal. Sobrevive a todos, por cierto, sus enemigos sobrevive, pero no sobrevive a sus males. Los males que él tuvo en vida siguen estando ahí. Pero no eran tan enemigos, porque Carlos V estuvo en Inglaterra y fue aliado de Enrique VIII y atacaron a Francia desde 3 puntos con el condestable de Borbón, y resulta que Francia consiguió librarse de ellos milagrosamente. Y Francisco I, en la Torre de los Lujanes, cuando hizo el juramento, hizo una ceremonia, que eso figura en el libro de Modesto Lafuente, hizo una ceremonia para conciliar el juramento, que no era verdadero, y poder salir de ahí, porque si no en Francia lo hubieran matado, porque no le hubieran permitido cumplir ninguno de esos puntos. O sea que no todo es tan sencillo. Y Francisco I es el último caballero medieval, no Carlos V. Fran, por favor. Como una persona que lleva una camiseta que pone Numancia puede decir eso. Una persona que lleva una camiseta que pone Numancia dice... Como te conocemos, es tu gana de llevar la contraria. Efectivamente. Es tu gana de llevar la contraria. El rey de Francia ejerce de subversivo. Hoy eres el no Joker, apuesta sí. por la cristiandad, tío. Francisco I en concreto como personaje es un personaje totalmente medieval, ya no por ver ninguno como él. Bueno, yo no diría eso en ningún caso. Yo no diría eso en ningún caso. Por retomar un poco lo que hemos planteado, decías tú, nosotros también queremos llevar la tertulia al hecho de que la consecuencia última de la derrota de la monarquía hispánica, de ese proyecto de imperio español, que era actualizar la tradición en tiempos modernos, es llegar hasta el día de hoy. España a día de hoy es una nación perfectamente moderna, integrada completamente en el paradigma de la modernidad. Y a partir de aquí hay quien dirá, oye, pues ya está, ya hemos llegado, aquí nos quedamos, y habrá quien dirá, hay que ir más allá y hacer la República Confederal de los Pueblos de Iberia, el Finis Hispaniae. Se acabó España, Finis Hispaniae. Hay toda una corriente, por ejemplo, en el separatismo y en la izquierda morada, por el Finis Hispaniae. Bien, y hay otros que dicen, no, Finis Hispaniae no, es aquí donde había que llegar, al 78. La España de la Constitución, somos una nación moderna. Luego habrá unos nostálgicos que harán un fetiche del Imperio Español. Yo no hago un fetiche del Imperio Español. Lo que sí digo es que para entender el proceso histórico-político de España y de Europa hay que hacerse cargo de que estamos viviendo en las coordenadas que derivan de la victoria protestante. Estamos viviendo en las coordenadas que derivan del giro antropológico luterano. Entonces, a partir de ahí habrá que decir, bueno, ¿y nosotros qué queremos hacer ahora como españoles y como España? ¿Seguir en las consecuencias del giro antropológico luterano o ser otra cosa? Y en ese ser otra cosa no nos vale irnos a una torre de marfil, hacer un fetiche del imperio y rezar a Carlos V como si fuera un santo en el cielo. No. Pero sí que tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Y en ese quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, no está de más a lo mejor decir que no quiero volver al pasado, pero tampoco quiero vivir imbuido de las consecuencias últimas de la victoria protestante. Quiero otro tipo de España y otro tipo de Europa. Ese otro tipo no sabemos todavía cuál es, porque una de las claves que hay que poner sobre la mesa es que no hay todavía respuesta, pero habría que construirla. Está en formulación. Habría que formular, habría que... ¿Qué idea podemos formular de nuevo giro antropológico que rompa con Lutero y de giro político que rompa con las naciones? Porque el giro antropológico de Lutero es contra natura. Es contra natura a nuestro entender. A nuestro entender, por supuesto. ¿Por qué? Porque se basa en una idea a nosotros muy subversiva, yo diría diabólica, que es negarle al hombre cualquier posibilidad de trascendencia por sus propios medios. Es decir, ni por el entendimiento sabrás de Dios, se acabó la metafísica y la teología, ni por las obras merecerás los cielos, no habrá ni santos ni héroes. Claro, pues ¿qué te queda? O fanáticos religiosos o hombres de negocios. Y eso es lo que ha pasado. En el mundo islámico tenemos fanáticos religiosos y en Occidente hombres de negocios. Esa es la cuestión, la unión entre el mundo islámico y las postrimerías de los protestantes. Es decir, no es nada raro que los movimientos fundamentalistas que se están produciendo en Oriente Medio están en gran medida ideados, apoyados y financiados por Gran Bretaña. De nuevo volvemos a la época de Carlos V, ¿no? O sea, de nuevo, protestantes y musumanes... Mucho de verdad, hay mucho, no, pero son totalmente distintos.
haciendo una metáfora, te ha caído por ahí, Fran. Pero mira, te voy a decir una cosa, mira, yo siempre simbólicamente, aunque solo sea por una cosa simbólica, a ver qué os parece. En el Escorial, que ya es posterior, de Felipe II, hay una sala muy famosa que se llama la Sala de Batallas. Bien, pues en esa sala de batallas, a un lado está España luchando contra los moros y en otra está luchando contra la Francia subversiva. Sí, contra la Francia de las naciones, la contraria a la cristiandad. Entonces, escucha, yo siempre digo, consciente o inconscientemente, esa sala de batallas pone sobre la mesa a dónde hemos llegado. A un lado del Mediterráneo, a un lado del mundo está el integrismo islámico. Y al otro lado está la modernidad, fruto de los paradigmas protestantes. En medio estaba España como obstáculo providencial o como alternativa. Una alternativa que suponía ni ser un fanático religioso, ni hacerse materialista. Entre el materialismo moderno y el nihilismo religioso de los salafistas había una tercera vía. Esa tercera vía es la que habría encarnado la monarquía hispánica. Esa tercera vía fue fracasada y derrotada. No podemos volver marcha atrás. Pero tampoco tenemos por qué asumir la situación que hay. A lo mejor había que repensarlo y decir, ni voy a ser un hombre que gira mi idea en el éxito de los negocios, ¿verdad? El hombre de negocios, que es el paradigma, ¿no?, del héroe de la modernidad contemporánea, ni vamos a ser salafistas. Bien, pues nosotros consideramos que en Carlos V y la monarquía hispánica hubo una alternativa. Y esa alternativa fue mal lograda y derrotada. Eso te obliga a reflexionar sobre tu tiempo y sobre España de otra manera, que no es ni asumir la España moderna tal como está, ni querer llevarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no?, con el derecho de autodeterminación, ni tampoco hacer un fetiche del pasado, que a nosotros no nos vale. Si es que no somos eruditos del siglo de oro, es que ni lo adoramos como si fuera una especie de divinidad encapsulada. Esa alternativa que has comentado, reflejada por Carlos V y también por Felipe II, lógicamente, es que hoy en día es conocida incluso desde el otro lado, desde el mundo del integrismo islámico. Cuéntalo, es interesante, sí, eso. ¿Sabéis dónde nació don Juan de Austria? Don Juan de Austria nació en Ratisbona, Regensburg, Baviera. Si vais, os recomiendo que vayáis, estudiar Patrimonio de la Humanidad, preciosa, no fue de estudiar en la Segunda Guerra Mundial. Nació allí porque Carlos V, cuando visitaba la ciudad dentro de sus gestiones, se quedó prendado de Bárbara Blumberg, una aristócrata de la zona. De hecho, se conserva la ventana en la cual había asomado. Bueno, pues si vais a Ratisbona, en esta ciudad alemana, hay una estatua espectacular a don Juan de Austria. Pues esa estatua, hace muy poquito tiempo... Unos 3 años, ¿no? Por ahí, sí, 4 o 5, no más. No más. Un integrista islámico llegó ante esa estatua y ¿qué hizo? Colocó una bandera de Marruecos y, por supuesto, una bandera de Turquía, diciéndole, no ganaste el Lepanto, pero ahora... Estamos aquí de vuelta. O sea, eso está muy... No se ha olvidado. Está ahí. Aquí parece que sí se ha olvidado. O sea, nosotros realmente... Todo esto debería ser un trampolín de reflexión. Claro, esa es la idea. Sí, comprender qué cosa fue Carlos V y la monarquía hispánica debe ser un trampolín de reflexión sobre qué cosa debería ser España y cómo deberíamos plantearnos la vida a los españoles. Si queremos seguir siendo un producto más de la modernidad y asumir las consecuencias últimas de los paradigmas de luteranos y protestantes que nos han llevado hasta aquí, o si queremos ser otra cosa que no sea esto. Entonces, en gran medida, se sale del paradigma moderno de raíces filoprotestantes sabiendo qué es lo que pasó y qué otra cosa pudo ponerse sobre el tapete. Y a partir de ahí no sabemos la respuesta, y está pendiente de formularse. Pero que esté pendiente no significa que no haya que ponerse con ello. Estamos en un interregno, ¿verdad? Estamos en un interregno. Bien, ¿cuál será el siguiente reino por venir? No lo sabemos, a lo mejor toca prepararlo. Pero yo creo que tenerlo presente ya te modifica las cosas. Entonces piensa que Lutero se cargó la idea de Carlomagno de la unificación de Europa. Total. Absolutamente. Carlomagno sí que le hubiese cortado la cabeza. Y todos los que vinieron después. Sí, porque de Lutero vinieron un montón después. Ten en cuenta que Lutero abre una espita en la que los intereses socioeconómicos, como ha dicho él, y políticos se cuelan para hacer fractura del imperio a todos los niveles. Si el imperio era el ideal de cristiandad, de Europa unida bajo un mismo principio de autoridad religiosa y un ideal político de emperador, ese ideal más o menos conseguido, a veces más logrado, a veces más derrotado, ese ideal se fragmenta a través de la Reforma Protestante.
que tiene en ese giro antropológico de la fe y no las obras unas consecuencias terribles. En el momento en que las obras quedan cegadas, por decirlo así, en el momento en que tú quedas capado, emasculado frente a la trascendencia, es que es de libro. Es que psicológicamente o te haces un puritano, o sea, te haces un puritano como todas las sectas puritanas que ha habido en el mundo protestante, o dices, mira, si de Dios nada puedo ni saber ni merecer, me voy a dedicar a aquello que sí puedo saber y merecer, que es el mundo. Que eso ya es lo que predica Calvino. Lo que pasa es que en el momento en que esa idea se seculariza, bueno, esto lo explica más Weber, ¿no? Los orígenes puritanos del capitalismo. El momento en que esa idea calvinista se seculariza, pues tienes al hombre de negocios, como el Star System, ¿no? De la modernidad. Nunca antes el hombre de negocios había sido una Star System. Que eso solo pasa como consecuencia última de la victoria protestante. Carlos V, cuando se coronó en Aquisgrán, siguiendo un poco los pasos de Carlos Magno. Totalmente. ¿Tiene que haber alguna coincidencia? Total. No es coincidencia. Y es consciente y lo hace aposta. Todo. Es la cadena que hemos venido comentando de Adriano, Trajano, Constantino, Teodosio, Carlomagno. Es el mismo paradigma. Romanitas, cristianitas, hispánitas. Pero en Roma Totalmente. no se coronó, ¿no? ¿Perdona? En Roma no le coronó el Papa, fue en otra ciudad. Sí, fue en otra ¿Qué ciudad. motivo fue por algún...? Ya. Realmente sería una cuestión secundaria. La cuestión simbólica es que lo haga el Papa. Un Papa con el que hace 3 años estaba a palos. Por lo menos esos hombres estaban a palos. La cuestión es que tenga el mismo simbolismo que sucedió con Carlomagno, que es el Papa el que le ponga la corona y que acepte la figura del emperador. Volviendo a lo que decías de Lutero, yo creo que Lutero venció porque tuvo muy buena publicidad y muy buena propaganda. Tuvo la imprenta, nos la hemos incluido, hemos dicho 5 puntos, no podemos ir a Claro, todos los detalles. precisamente. No hemos incluido la imprenta, no hemos incluido las bancarrotas. Porque lo que nos ha llegado hoy en día de Lutero, a mí me recuerda un poco, a una distancia, es como la Revolución Francesa, ¿no? O sea, nos llega como una reforma positiva para volver a los orígenes de la Iglesia, una Iglesia Con que está matanzas de corrupta. campesinos, persecuciones brutales a los rebeldes, una cosa atroz, la guerra de los 30 años devastadora en Alemania. De hecho, fin. en España tuvimos la fortuna, y lo decimos 1000 veces, que somos de los pocos países donde no hubo guerras de religión. Aquí no tuvimos guerra de religión, no tuvimos hugonotes como en Francia, no tenemos la cuestión anglicana en Inglaterra, las guerras en Alemania, las guerras en los Países Bajos. Eso aquí no lo tuvimos. La Inquisición, ¿no crees tú que no fue una guerra? No, hombre, No, hombre, la no. Inquisición no puede considerarse una guerra. Hay que tener en cuenta que la Inquisición de los países católicos fue infinitamente menos cruenta y sanguinaria que de los países protestantes. La Inquisición que existió en el mundo luterano, en el mundo protestante, fue mucho más sanguinaria, pero muchísimo más sanguinaria que la católica. Y especialmente en muchos casos en la cuestión femenina de brujas, hechiceras, etc. Y la Inquisición, en cierta medida, por romper una lanza por esta institución tan cargada de leyenda negra, es la que evita que España a lo mejor tenga unas guerras de religión y unas matanzas como las de los hugonotes en Francia. Entonces, de verdad, es que todo es ver la historia de España desde el punto de vista que usaron nuestros enemigos o ver la historia de España desde fuera. Y darse cuenta que ahí España está ejerciendo de obstáculo frente a unas fuerzas subversivas. Y un obstáculo que, por decirlo así, gana todas las batallas pero pierde la guerra. Y ahora ya, terminada esa guerra, terminado todo eso, llegado a donde estamos, nosotros lo que planteamos es ¿qué vamos a hacer? Si sabes de dónde vienes, quién eres y hacia dónde puedes dirigirte, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Continuamos la brecha abierta de modernidad? ¿Damos marcha atrás? No es posible, ni tiene sentido. Bueno, reformulamos la idea de España y de antropología de tipo humano para Europa y para España. Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y hay que encontrar la manera de hacerlo. Esto viene... En ese reformular habría que recuperar la idea de imperio. Quiero decir, si reformulamos lo que es la España moderna, de alguna manera va a haber enfrentamientos sí o sí con la modernidad. Entonces, sí o sí tiene que haber un horizonte de idea también imperial, reconvertido como sea, para llevar ese nuevo paradigma como bandera contra la modernidad. Sí, sería una en Europa que no sea la de la Comunidad Económica Europea. No vamos a llamarlo imperio porque esa palabra está denostada, ¿no? Hay que buscar una unión, no es necesario tampoco. Hay que buscar una Unión Europea que no sea la puramente de los negocios. Es que ya tiene narices, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Una unión puramente de negocios. En realidad, yo no sé si esto tiene posibilidad de solución. Es decir, no sé si está en manos humanas ahora mismo ya la solución de la situación. Porque esto viene de muy lejos, cuando has hablado tú de Carlomagno y tal. Yo es que ya me pongo en que el Papa desde el principio fue una fuerza subversiva. Pero grita con mascarilla,
Grita con mascarilla dirigiéndose a los europeos para que dejen de crecer económicamente y solo se preocupen de salvar la tierra con el Papa Francisco. No voy a decir nada de Greta, no voy a decir nada de Greta. No, realmente nosotros creemos que la clave es que España recupere de nuevo su lugar en el mundo, pero no en el sentido de imperio español ni nada de eso, sino que sepa quién es realmente. ¿Quién es? ¿Qué papel tuvo? Claro. Y ahora en qué situación está y hacia dónde podría ir. Porque España ahora mismo está veleta. Está veleta fuera de España y dentro de España. Estamos veletas total, no sabemos a dónde vamos. Bueno, a donde nos dicen, por ahora. A donde nos dicen. Básicamente, donde nos mandan. Bueno, se cumple ya... En todo esto, podéis aclarar la postura de los jesuitas, por ejemplo. ¿Cuál es una actitud de supervivencia a la modernidad? Bueno, si mencionas a los jesuitas es otro debate, pero es muy interesante. Los jesuitas son una parte fundamental del siglo de oro España. Pero la historia de los jesuitas es muy amplia. Hay un momento en que llegan a, yo creo, estar más de la subversión que de realmente el mantenimiento de la tradición, pero hay una época jesuítica gloriosa, que es la del siglo XVI y XVII, donde los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola es que son los que educan espiritualmente a los españoles. Y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, te recuerdo que empiezan con la primera semana en la que dice luz y tinieblas. Vas a tirarte una semana reflexionando donde hay dos bandos, el de la luz y el de la oscuridad. Y en la luz está esto y esto, en la oscuridad está esto otro. Y en esa semana, de la primera semana del ejercicio espiritual de San Ignacio, te dice, el argumento de la vida es escoger uno de los dos bandos, porque la vida es milicia. Vas a ser milites de Cristo en la tierra o milites del anticristo. O sea, ya fíjate lo que está planteando, la guerra universal. En esa guerra universal, antes he dicho que el Papa desde el principio fue una fuerza subversiva. Mirad, y con esto si parece terminamos, aunque daría para otro debate. En la Edad Media ya hay una escatología del fin de los tiempos. Los hombres medievales consideran que están viviendo un tiempo de crisis, anuncio de la edad oscura, anuncio del reino del anticristo. Bien, pues las leyendas medievales que hablan de la regeneración de la cristiandad no hablan del regreso de un papa, sino de un gran monarca. El regreso de un gran rey que pone orden y que es sumo sacerdote y rey de reyes. Entonces, el retorno de un gran monarca es una idea mucho más europea que una doble cabeza, la del emperador y la del papa. El papa desde el principio tendría que haber estado sometido a la autoridad imperial. Por eso los españoles que dijeron muerte al papa y al pero emperador... Carlos V lo respeta, Carlos V sabe. Pero bueno, poder terrenal y poder espiritual. Pero una cosa sí, pero yo creo que lo importante es, y yo creo que un primer paso lo que decís es encontrar una forma de enfrentarse al vacío de la así llamada progreso y la modernidad, es precisamente hablar de ello, ¿no? y ver dónde va. Pero yo creo que desde luego es imposible montar una resistencia a través de una monarca hoy en día, porque la monarquía moderna es un... Totalmente de acuerdo, Tom, totalmente de que acuerdo. no tiene ningún... Lo del gran monarca es una idea fuerza. Aquí no podemos buscar la salvación. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo del gran monarca medieval, el arquetipo del gran monarca es una idea fuerza, es un mito. Es un concepto, Es un mito. no hay que tomarlo no al... hay un linaje sagrado europeo a la espera de tomar las riendas de... No ve a alguien de una familia real No. que va un duro, ninguno. No. Los linajes buenos son los baltos y los amalos, ya no quedan. Entonces no, o sea, yo lo he mencionado simplemente, bueno, pues por hacer tertulia, pero es verdad que no, obviamente. Realmente no va por ahí. Ahora, la institución del papado reconocerás conmigo que también tenemos problemas con ella. Realmente esa resistencia que planteas, Tom, no es tanto desde arriba, sino desde abajo. Sí. O sea, desde los individuos. O sea, no hay que esperar que una gran institución, que un gran personaje, ojalá si lo hubiese, sobre todo un gran intelectual, pero como eso a día de hoy no está, ese gran monarca, que lo de monarca realmente es hasta un adjetivo, me debería decir, tiene que estar. Hombre, ya para terminar entonces te diría que si conoces las leyendas medievales, que sé que las conoces, como el gran monarca no llega, porque no existe, está herido, etcétera, etcétera, lo que estás es en la tierra baldía. Los héroes del Grial caminan por Estamos la en tierra una especie de baldía. sebastianismo. Entonces estamos en la tierra baldía. Estamos en Las sebastianismo leyendas del esperando. Grial advierten, llegará a la tierra baldía. Pues estamos en la tierra Una baldía. última pregunta. Yo creo que se quita siempre del debate en muchos foros la parte económica de quién impone o quién es el dueño de la imprenta, por ejemplo. ¿Quién impone, Es muy importante, sí. ¿Quién impone? Porque si tiras al final del dinero, ya sea a nivel jesuita, a nivel masonería, a nivel otros foros, ¿no? O quién prestaba dinero a Carlos V, ¿no? Sí. Al final, cuando tiras de la parte más importante, igual que nosotros, pues trabajo, pensión... La parte necesaria, vamos a decir, lo necesario. Sí. Lo importante es otra cosa, pero la necesario es eso. O el que paga para
que se genere una historia, que luego pensamos que es verdadera, pero es una historia, por eso se pelean con los archivos de Salamanca y de otros archivos y se eliminan determinados documentos, no como en Alejandría, pero de aquella manera. Yo lo que diría es, a nivel del siglo XXI, a lo mejor es que hay una veleta así, pero a lo mejor para tener un orden próximo es necesario un caos momentáneo para imponer otro orden que ya está. Pues todo el mundo se pone de acuerdo, ya sea Papa, multinacionales, bancos, que la Agenda 2030 todo el mundo está haciendo así, a lo mejor es el nuevo... Una especie de Big Bang, que explote de nuevo todo para empezar de un reinicio. No, pero es verdad que la Agenda 2030, como tú dices, está establecida ahora mismo como indiscutible. Daría la impresión. Por todo el mundo, y el que levante la voz, pues mal. No, que es anatema. Por eso digo que a lo mejor no es un problema, aquí se debate en cómo hacer ese nuevo modelo, estamos de acuerdo, el modelo español, o siempre hemos sido así, pero a lo mejor ya está, y a lo mejor hay que hacer una pequeña resistencia, pero no sé si es posible, porque la resistencia se hace con dinero, no se hace, o sea, las guerras se han hecho con dinero siempre, las imprentas también, la Agenda 2030 se hace con muchísimo dinero. No, está claro que con dinero no podemos hacerla. Eso está clarísimo. Eso ya te lo garantizamos, que con dinero no se puede Yo hacer. pienso que lo que tiende es borrar todo lo que son naciones y poner problemas globales para gobiernos globales mundiales y monedas mundiales, criptomonedas, y ya veremos cómo se puede aplicar la ley con un solo botón. Quitarle, o sea, dentro ya dice, Suecia en el 2023 ya no va a tener dinero físico. Y eso sí, yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Cuando ya tenemos normas globales, gobiernos, la OMS, la OMS, la ONU, FMI, cuando dinero global, criptomonedas, ahí... Es otro cambio de paradigma anunciado y que... Nuevo orden mundial te refieres, el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Bueno, eso daría para otro tema, la verdad. ¿Cómo entramos España en ese nuevo modelo global? Pues por ahora va a ser un mero tentáculo de ese modelo, sometido a las directrices de ese modelo. O sea, en España no hay nada de resistencia. Va a ser lo que se dictamine que sea. Esta sala ahora mismo resistencia. No, bueno, yo no sé, ¿Qué te esto va? es un poco... No, España va a ser un tentáculo más, una terminal más de ese proceso. Una terminal más de un proceso en el que no hay fuerzas de resistencia, y las que hay pues tampoco son reales, son más alternativas dentro del propio círculo, ¿no?, en el que estamos metidos. Entonces yo no tengo mucha esperanza, la verdad. Por eso decíamos que estaba en formulación. La respuesta a esa vía no existe ahora mismo. Hay algunos senderos, algunas luces, algunos chispazos, pero todo, digamos que se está y estamos, o deberíamos estar, reformulando qué vamos a hacer para salirnos de eso, o estando dentro, de alguna manera, no perder nuestra esencia, nuestro sentido. Sí, porque la sustitución étnica ya en 2 o 3 generaciones va a hacer que perdamos todo eso. Bueno, pues si lo juntas todo, entonces estamos directamente en el reino del anticristo, la tierra baldía, el Kali Yuga, la edad del lobo, la edad del hierro... Pero hay realidades para soluciones reales. Pues mira, a pesar de toda esa y al circunstancia... frente de todo, Greta Thunberg. Claro, a pesar de que todo parece que vaya para allá, yo termino con la misma frase que terminé en la anterior tertulia. A pesar de todo, la luz gana. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido un placer. Thank you very much for coming.